Hola, soy Cristina Rascón. Estaré en Colima del 6 al 8 de octubre charlando con ustedes acerca de el cuento. Les comparto mi cuento titulado El espejo de mi libro Hanami, de Tierra Adentro. El espejo. No puedo recordar qué idioma era, si existe o si lo inventé. Como dice mi madre que se inventan las cosas que no se pueden ver. La luna era visible, noche y día, con un aura rosa que más tarde aprendí era generada por los tóxicos en esta atmósfera y no por la del satélite. Los gestos de las criaturas en la calle eran lineales, apenas redondeaban las barbillas con bocas blancas y cuadradas. Los brazos se movían como los de muñecas electrónicas. Me parecía que las voces hacían sonidos como los que deben de hacer los delfines bajo el agua. Había mucho ruido tras la varaonda. Como un serrucho cortando madera, como silbidos. El ruido fue cobrando ritmo. Después entendí que eran los monorrieles. De la mano de estos entes había largos hilos que sostenían muñecos de peluche. Los muñecos se movían como cachorros, hasta pensé que lo eran, pero me acerqué y noté que su movimiento era mecánico, a veces alguien los manipulaba a control remoto a unos metros de distancia, que sus ojos eran de metal y su ladrido como el sonido de un juguete precario. Defecaban canicas sin olor, de colores brillantes. Los entes recolectaban las canicas y las guardaban con algarabía en bolsas de tela transparente. Ya nadie usaba plástico. Había nubes bajas alfombrando el escenario. Todas las criaturas vestían igual, unos trajes plateados de estilo deportivo. No se sabía cuáles eran hombres y cuáles mujeres. Los zapatos tenían resortes integrados, supuse, que les ayudaban a caminar más rápido como saltando. Las manos. En ese momento, deduje que eran humanos. El traje plateado acababa en la muñeca. Nacía una mano humana, una mano de carne y hueso, de 4 dedos y un pulgar imprescindible. Maniobraba hábilmente velocípedos, llaves, teléfonos celulares y los largos listones con robots mascota. Había también los que caminaban sentados, en una especie de carrito de campo de golf mezclado con silla de ruedas. Los carritos hablaban y de esa forma no había choques entre ellos o sorpresivos encuentros con los transeúntes. Cuando la niebla se fue disipando, vi los rostros bajo los trajes. Estos eran como un traje de buzo y tenían el gorro pegado. Fue hasta que, en la entrada de un edificio, noté que al cruzar la puerta los entes descubríanse la cabeza, una vez a salvo del oxígeno endurecido por el frío. La boca también se revelaba. No eran cuadros blancos bajo la nariz, eran tapabocas flotantes que se retiraban con la mano, eran parches sin elástico tras las orejas. Los cabellos eran blancos, azules, púrpuras, grises. Sin la capucha estirando la piel hacia atrás, pude ver que tenían rugosidades acentuadas. Eran todos unos longevos. El edificio tenía paredes de cristal, entonces me pregunté quién era yo y qué estaba haciendo ahí. Observé el cristal, pero no me devolvía ninguna imagen. Permitía ver lo que pasaba detrás sin dejar que ni un reflejo de luz interrumpiera esa visión. Un espejo, pensé, necesito un espejo. Caminé hacia otro edificio donde las paredes no eran transparentes, sino como de aluminio. Algunas luces y colores se reflejaban como manchones de pintura. Ni una señal de mi propia imagen. Caminé por entre los carritos y las voces de los listones y entonces capté que yo no me había enredado en ninguno de aquellos lazos, porque no tenía piernas. Sentí un escalofrío. Los longevos no parecían molestarse cuando grité y busqué mis manos congeladas. Corrí sin dirección y el ruido del serrucho se agigantó, a tal grado que mis propios pensamientos se ensordecieron. Estaba frente a un tren, frente a varios. Unos eran tan rápidos que a su paso rugían como un maremoto. Los había más lentos y entonces el serrucho. Los entes de los carritos se dejaban elevar por unas grúas gigantes que los extraían de sus asientos y tras volar en una especie de hamaca flotante, los depositaban en los sillones de los trenes. Entonces amarraban su cuerpo endeble y se entretenían viendo el televisor personal frente a sus lugares. Mi cuerpo y mi ansiedad se acercaron al hombre tras la ventana de boletos. En el baño debe de haber un espejo, pensé, pero no atinaba a preguntar nada porque de mi mente no salía ningún idioma. ¿O acaso me estaba vedada la capacidad del habla? Confirmé que no tenía piernas, pero el miedo me obligaba a cerrar la vista y no ver el resto de mi figura. Sentía mis manos, pero tampoco podía verlas. Entonces agaché el rostro y mi cabeza dio una vuelta como si fuera una pelota independiente de mi cuello. Necesito un espejo. En una columna de la plataforma vi el anhelado cristal. Corrí en una especie de deslizamiento y entonces me topé con un niño que se parecía a mí cuando la infancia. El niño me vio, me sonrió al mismo tiempo que yo le sonreí.
El espejo no es más que un vidrio, me dije, y del otro lado está un niño que me ve. Mientras mi ser recobra la identidad, escucho el eco de una voz aguda que se engancha en mis oídos, pero no en la memoria. Matan, ¿eh? No puedo recordar qué idioma era, si existe o si lo inventé, como se inventan las cosas que no se pueden ver. Al final incluye una nota. Para el año 2050 se proyecta que aproximadamente 40% de la población japonesa será mayor de 65 años. 50% tendrá entre 15 y 64 años y el 10% será menor de 14 años de edad. Esto es del Ministerio de Administración Pública y Telecomunicaciones de Japón. Bueno, estaré en Colima platicándoles de este y otros cuentos. En su antología integré otro cuento de otra temática de la frontera Sonora-Arizona. Soy Cristina Rascón y gracias por la invitación.